El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a los viceministros Alexis Cruz de Hacienda y Economía y Luis Madera de la Presidencia, llegaron esta tarde a la sede de Funglodé enviados directamente por el presidente Luis Abinader para reunirse con el expresidente Leonel Fernández. Decir que hemos obtenido un diálogo cordial y respetuoso entre la delegación del gobierno que nos ha enviado el presidente Abinader y el grupo, o mejor dicho, el grupo compuesto por la Fuerza del Pueblo que ya han sido presentados ante ustedes. Insisto, fue un diálogo afable, fue cordial y respetuoso. Y por consiguiente escuchamos todo lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, Paliza, las perspectivas que tiene el gobierno sobre el momento actual que vive la República, los temores sobre potenciales riesgos que pudieran derivarse de la crisis mundial, sobre todo de las tensiones geopolíticas que se viven en el Medio Oriente, y su optimismo con respecto hacia el futuro de la República Dominicana y los planes inmediatos que tienen sintetizados en los 3 pilares a que se ha hecho referencia. Nosotros manifestamos que somos un partido político democrático que aspira a mantener la estabilidad política en nuestro país, que es la fuente del progreso, el desarrollo y el bienestar, y que por lo tanto estamos conscientes de la gravedad de la incertidumbre que se vive actualmente a nivel mundial como resultado de esta situación, pero que ya veíamos con preocupación desde el 2025 la desaceleración que venía experimentando la economía dominicana, que solamente pudo crecer 2.1% del PIB. Nos alegra saber que para este 2026 ya ustedes perciben un repunte, un relativo repunte, y que hay áreas, como el caso de la minería y sobre todo el precio del oro, que contribuyen a amortiguar un poco el impacto que la crisis geopolítica y su derivado económico pueda tener para la República Dominicana. Tenemos, por supuesto, divergencias, tenemos perspectivas distintas de cómo apreciar la realidad dominicana, pero entendemos que bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Lo que resulte perjudicial, obviamente, la Fuerza del Pueblo tendrá que manifestar su desacuerdo, pero todo lo que en estos momentos represente una cohesión nacional, una unidad nacional frente a una crisis externa, la Fuerza del Pueblo lo saluda. Entendemos que cuando se habla de sacrificios, fundamentalmente deben ser del gobierno. Los sacrificios inevitables deben ser del gobierno. El gobierno tiene que transmitirle a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar el bienestar del pueblo dominicano. Entonces yo creo que el diálogo en estas circunstancias resulta importante para mantener la estabilidad del país, mantener la cohesión interna y poder mirar con optimismo hacia el futuro. De manera que agradecemos muy sinceramente esta visita que nos han hecho, el tener la generosidad de intercambiar con nosotros sus puntos de vista y claro, siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea de provecho para el pueblo dominicano. Muchas gracias. Presidente, gracias por recibirnos hoy. Para nosotros tiene mucho significado y valor la cortesía, su tiempo y el espacio que nos ha brindado para escucharnos y las ideas que nos ha proporcionado. El presidente Abinader nos ha instruido a hacer una ronda de visitas y de encuentros con los sectores productivos nacionales, los sectores sociales y políticos, a fin de cuentas poder, en un ejercicio de consulta democrática y madura, conversar sobre la crisis que atraviesa el mundo y nuestro país. Una crisis que no es nuestra, es importada, pero que sus efectos se sienten muy de cerca por las razones que ustedes conocen. Estas visitas no buscan confrontación, no buscan ganar rentabilidad política y tampoco compartir riesgos ni compartir ninguna responsabilidad. El gobierno tiene muy claro su rol, pero esto es un momento que requiere de unidad nacional, que requiere de comprensión, y en nuestro país, a diferencia de los demás países de la región,
en donde la polarización no nos permite conversar en nuestro país, al margen de nuestras diferencias, que son muy conocidas. Si hay espacio de diálogo, si hay espacio de concertación y de conversación, sobre todo cuando el país así lo indica. Así que agradecemos, presidente, el tiempo que nos ha brindado. El gobierno del presidente Abinader, desde el pasado Consejo de Ministros que celebramos a propósito de la conversación sobre Meta RD 2036, ha venido ejecutando un sinnúmero de acciones, un plan tendentes a atender y a mitigar los efectos de esta crisis. El plan o la estrategia del gobierno está muy bien delimitada alrededor de tres ejes. Un eje vinculado a la protección social y a la estabilidad del costo de la vida. El segundo, sobre el aparato productivo y la dinamización de la economía. Y por último, la necesidad de reorganizar el gasto del gobierno de tal manera que pueda tener habilidades adicionales a las inicialmente presupuestadas para poder entonces hacer que los dos ejes anteriores puedan ser sustentables y posibles. El momento nos encuentra, sí, en un contexto interesante para nuestro país, donde no todo es sombrío ni de incertidumbre. La economía dominicana muestra un repunte en su crecimiento, las exportaciones están en su mejor momento. Por cierto, este ha sido el mes de marzo, unas exportaciones superiores a 1.400 millones de dólares, el mejor mes de la historia en materia de exportaciones. El sector turismo sigue en un crecimiento franco. Las reservas federales, las reservas internacionales del gobierno se encuentran también en un momento oportuno que le dan al gobierno y al país ciertas capacidades, y los diferentes indicadores económicos del gobierno son optimistas, nos hace sentir optimistas. Así que aun cuando el país atraviesa momentos muy particulares que obligará al gobierno a hacer sacrificios y a hacer algunas acciones muy propias del gobierno, también existen elementos que nos hacen ver este próximo periodo de año con ciertos niveles de optimismo y de pensar de que puede ser venturoso. Sin embargo, esta crisis no conocemos eventualmente cuándo culmina. Agradecemos a los amigos de la Fuerza del Pueblo, al presidente Fernández, que tiene en su haber gran experiencia. El encuentro se produce en el marco del diálogo nacional convocado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis económica global derivada del conflicto en Medio Oriente. La reunión, cargada de expectativa política, busca sumar a la fuerza del pueblo al consenso nacional que impulsa el gobierno de Abinader. Cabe destacar que el propio expresidente Fernández había señalado públicamente que su partido carecía de invitación formal para participar en dicho diálogo, lo que convierte este encuentro en un paso significativo en la construcción del acuerdo político que busca el Ejecutivo.